Los samuráis. Prólogo del autor. El presente libro describe el origen, el auge y el ocaso del estamento guerrero japonés. La obra narra la historia de los samuráis en el marco de los acontecimientos culturales, sociales y políticos acaecidos en Japón durante un periodo de más de 1000 años, trazando una línea que va desde los antiguos guerreros de los siglos V y VI hasta la supresión formal de la clase samurái tras la restauración Meiji de 1868. Pero aún hoy, mucho después de la desaparición de los samuráis como casta poderosa, pervive la antigua ideología del Bushido, camino del guerrero, en los ámbitos político y económico del Japón moderno. Esta ideología reaparece en muchas interpretaciones mitológicas de la historia japonesa a la medida de los ideales samuráis, así como en ciertos intentos de ajustar el proceder humano a los viejos principios. Por esta razón, el lector no hallará en este libro una historia militar en sentido estricto. No son las armas, las armaduras, ni los métodos de combate de los guerreros los elementos que determinan el curso de la exposición y la ordenación de los capítulos, sino la función desempeñada por los samuráis en política y sociedad, economía y cultura, en cada época concreta. Nota sobre transcripción y datación. Para la transcripción de conceptos y nombres propios japoneses se ha seguido el sistema Genbru. Siguiendo la costumbre tradicional de Asia Oriental, en la transcripción de los antropónimos, el apellido precede al nombre de pila. La conversión del antiguo calendario lunar japonés al calendario occidental vigente en cada época resulta complicada y debe argumentarse en cada caso particular, por lo que las fechas que figuran en los originales japoneses no son fáciles de traducir. La datación en Japón se rigió desde la antigüedad por determinadas normas gubernamentales que fueron variando de forma irregular y por distintas razones hasta la época moderna en que, coincidiendo con el cambio de gobierno del Tenno, llegaron a estabilizarse. Pudo entonces establecerse que un año natural japonés se correspondía con 2 años del cómputo cristiano. Por tanto, los datos cronológicos no son siempre precisos, pero se han adaptado al calendario occidental para mayor claridad y constituyen buenos puntos de referencia. La venganza de los 47 samuráis. Enseñanzas de una leyenda. Si desde la estación de metro Tokio tomamos la línea Yamanote para viajar hasta Shinagawa, alcanzamos tras un corto paseo el templo de Sengaku, situado al final de una calle lateral poco llamativa. El templo se edificó entre los años 1596 y 1615 por orden de Tokugawa Ieyasu, fundador del primer shogunato de la Edad Moderna, fuera de su fortaleza junto a la puerta de Sakuradamon, y fue reconstruido tras un incendio que tuvo lugar en 1641, ya en su emplazamiento actual del barrio Takanawa. En aquella época, el templo se contaba entre los más importantes centros de la actividad de la comunidad religiosa Soto, perteneciente a la rama budista Zen. Pero no es esta la razón de que aún hoy acudan muchos japoneses y turistas extranjeros a este lugar. Lo que atrae a los visitantes es una colina situada detrás del templo, sobre la que se encuentra una tumba envuelta casi por completo por el humo perfumado de innumerables varitas de incienso. En este lugar están sepultados los restos mortales de los legendarios 47 samuráis, que vengaron la muerte de su señor Asano Naganori para restituir su honor y fueron por ello castigados con la muerte. Pero, ¿qué fue lo que sucedió exactamente? El 21 de abril de 1701, y a causa de una ofensa pública, el señor daimio
del territorio de Ako, blandió su espada contra el maestro de ceremonias Kira Yoshinaka, uno de los más altos funcionarios del shogun, lo cual constituía un grave delito en la residencia shogunal de Edo, nombre que recibía la actual Tokio. A pesar de que el agredido resultó herido solo levemente, Asano fue obligado a suicidarse ese mismo día sin que el caso llegase a investigarse a fondo. Se confiscaron sus propiedades en Ako y sus vasallos se vieron privados de su medio de vida. En calidad de samuráis sin señor a quien servir, Ronin, estuvieron vagando en apariencia desvalidos y sin rumbo, pero en realidad con el secreto propósito de tomar represalias bajo el mando de Oishi, Kuranosuke Yoshio, criado principal, Karo y más íntimo confidente de Asano. Y así, una fría noche de diciembre del año 1702, los 47 leales asaltaron la residencia del odiado Kira en Edo. Lo mataron y decapitaron, y llevaron su cabeza a la tumba de su señor junto al templo de Sengaku. La fama y las alabanzas que este suceso alcanzó traspasaron las puertas de la ciudad, pues el tratamiento incorrecto que el daimio había recibido a manos del shogun convirtió en legítimo este crimen a los ojos del pueblo, aunque desde luego no fuese legal. Por este motivo, los vasallos fieles al daimio de Ako fueron condenados con el harakiri, en japonés más bien seppuku, es decir, con el suicidio ritual, 2 meses después del crimen. Conscientes de este riesgo desde el principio, los 47 leales hicieron prevalecer el espíritu samurái sobre el derecho legal del shogun y siguieron después a su señor a la tumba. No hay niño en Japón que no conozca estos hechos. Ya a principios del siglo XIII, y a pesar de todos los intentos de censura por parte del gobierno, la historia quedó fijada en piezas de teatro kabuki y de marionetas, en relatos históricos y de ficción, o en grabados en madera, al tiempo que sufrió variaciones muy diversas. Quizá la mayor repercusión deba atribuirse a la obra Chushingura, el tesoro de los leales vasallos, escrita originalmente para el teatro de marionetas y objeto de gran éxito en las representaciones que se sucedieron a partir del año 1749 en Edo, Kioto y Osaka, tras su adaptación para el teatro kabuki. Hoy día es más frecuente encontrarla en películas, cómics, manga y videojuegos, pero esto apenas modifica el mensaje que la leyenda transmite a la manera propia de cada época, a las generaciones sucesivas. Del comportamiento de aquellos 47 individuos se extraen valores tales como valentía, sangre fría y lealtad, pero también abnegación y capacidad de sacrificio frente a una persona o circunstancias determinadas, valores que en la actualidad siguen ocupando un lugar relevante en la sociedad japonesa. Es necesario aclarar que la especial fascinación que la historia aún hoy despierta no puede explicarse como mera consecuencia de un cierto catálogo de virtudes, sino que se debe, en gran medida, a elementos estructurales característicos del Japón que impregnan la sociedad industrial actual tanto como condicionaron los inicios de la época moderna. Esto está relacionado con el conflicto al que se enfrenta el individuo cuando concibe el sistema político o social como el todo en que debe desenvolverse. La importancia de la acción colectiva y de la cohesión del grupo presentes en la leyenda equilibra los polos de este conflicto fundamental entre legalidad y legitimidad, entre las exigencias del sistema shogunal por un lado y el sentido del honor de los 47 samuráis por otro. Así, las causas del éxito de esta historia deben buscarse no tanto en la fidelidad sin límites que los vasallos demostraron al encarar la muerte para salvar el honor de su señor, sino más bien, como ya declaró con gran acierto el historiador literario Kato Shuichi,
en el hecho de que expresa de forma muy concreta el sentimiento de solidaridad y de pertenencia al grupo, en resumen, la estructura que sirve de fundamento a la sociedad japonesa. Kato, 1990, 363. La leyenda de los 47 Ronin desempeña un papel fundamental también desde el punto de vista histórico, pues marca un punto de inflexión en la evolución del estamento guerrero japonés del estado Tokugawa. La venganza tuvo lugar en la era Genroku, 1688-1604, considerada como una época de florecimiento cultural en la que los libros, las piezas teatrales y las artes plásticas, en particular los grabados en madera con representaciones del llamado mundo flotante, ukiyo, de las ciudades prósperas, encontraron un público amplio en la burguesía emergente, muy dada al esparcimiento en los lugares de recreo al terminar la jornada laboral de cada día. Pero no solo los comerciantes y artesanos se dejaron fascinar por la vasta oferta cultural de las nuevas ciudades. También los samuráis supieron muy pronto apreciar los encantos y veleidades de la animada vida burguesa, a pesar de que ya por entonces su situación económica no les permitía grandes excesos. Pero los precios altos y relativamente estables del arroz durante la era Genroku ocultaron el hecho de que los samuráis ya en la segunda mitad del siglo XVII no podían hacer frente a las deudas contraídas con los comerciantes ricos. Incluso las altas instancias gubernamentales se vieron en apuros. Tsunayoshi, quinto shogun de la dinastía Tokugawa, apodado shogun de los perros, en virtud de sus impopulares leyes de protección de estos animales, se vio obligado a hacer uso de tretas político-financieras para paliar las carencias económicas del gobierno. Así, en 1695 acuñó y puso en circulación monedas de oro y plata de escaso valor, consiguiendo tapar provisionalmente los agujeros de las cajas públicas. Gracias a esta operación, la era Genroku supuso un respiro económico para el shogunato y para los samuráis, pero tras ella la economía no pudo más que ir de mal en peor. La caída del precio del arroz en los primeros decenios del siglo XVIII y la consecuente merma de las pensiones que los samuráis recibían en función de la producción de arroz de sus feudos y departamentos aceleraron considerablemente el declive social de la clase guerrera. Muchos samuráis, incapaces ya de renunciar al lujo urbano, contrajeron deudas cada vez mayores. Este proceso no se desarrolló solo en Edo, sino que se hizo extensivo a casi todas las provincias por igual. Medidas tales como la suspensión de los créditos por parte del Estado no aportaron más que un alivio pasajero y a la postre agudizaron los problemas económicos de los samuráis, pues los comerciantes se mostraron cada vez menos dispuestos a prestar su dinero a miembros de una clase ya visiblemente arruinada y venida a menos. Así las cosas, el público de teatro kabuki del período Edo convirtió a los 47 samuráis en auténticos héroes de un mundo pasado y en símbolo de antiguos y añorados valores tales como el sacrificio personal y el cumplimiento del deber. La célebre historia nos conduce también, por otra parte, a una problemática de naturaleza etimológica, toda vez que el término colectivo samurái, tal como se usa comúnmente fuera de Japón, no designa al samurái en el sentido estricto de la palabra. De esta manera, y hasta el día de hoy, se ha venido empleando una misma denominación para un conjunto de figuras que son, en realidad, diversas. Tal es el caso del shogun, en calidad de representante del máximo poder político, de los daimíos, sus vasallos de más alto rango y jefes del gobierno en las provincias, del karo, criado principal y delegado del daimío, y finalmente de los ronin, guerreros sin señor a quien servir. Todas estas personalidades, y aún muchas otras,
Se designan en Japón preferentemente con la palabra bushi, y no fue hasta finales del periodo Edo que la palabra samurái comenzó a imponerse como denominación colectiva de la casta guerrera, razón por la cual se ha venido usando en Occidente y por tanto también en este libro, en sentido abstracto y generalizador. En origen, el término samurái no tenía un significado exclusivamente militar, como forma nominal de samurao o también saburao, servir o asistir. Nombraba en el Japón antiguo al sirviente en general. El cambio fonético de saburai a samurai no tuvo lugar hasta el siglo XVI. En el período Heian, 794-1185, y en el período Kamakura de la Alta Edad Media, 1185-1333, sigue presente el samurái que prestaba servicio a la nobleza en la corte de Kioto, no solo como soldado, guardián del orden o centinela, sino también como asistente en diversos rituales de la corte, desfiles, recepciones y cosas por el estilo, o como ayudante de la administración, kanjin kinzoku, en asuntos financieros. Y la misma denominación recibía el soldado que, en las provincias, prestaba servicio en una determinada familia guerrera, buque. Hubo que esperar hasta el shogunato Kamakura para que se desarrollara un rango específico de la jerarquía militar al que se le dio el nombre de samurái, y que refería por regla general al acompañante armado de un soldado de caballería de rango más alto. En tiempos de guerra, su tarea consistía en guardar el flanco a su señor. De esta manera, el carácter originario de sirviente ostentado por el samurái se mantuvo durante el proceso de profesionalización militar del período Kamakura. Pero ya en esos años empezó a tomar cuerpo una ampliación de significado presente en el término samurái dokoro, creado en 1180 para designar a una nueva autoridad central encargada de asuntos relacionados con los vasallos en Kamakura, cuyos poderes se extendieron en el siglo XIII al control de la policía, de los gobernadores militares, Shugo, y de los alcaides, Jito. En el período Muromachi, esta nueva autoridad fue, además, la encargada de la vigilancia militar de Kioto, sede del Tenno, y de las tierras shogunales. Poco después se impuso el uso de samurái como denominación de todos los miembros de la clase guerrera, aunque la expresión bushi continuó siendo, al igual que hoy en día, la preferida en Japón. La desemejanza semántica de estos dos vocablos, todavía vigente en la Edad Media, puede también extraerse de toda una serie de documentos europeos, como por ejemplo el Vocabulario da Língua de Japón, confeccionado en 1603 por misioneros portugueses. En esta obra se diferencia entre bushi, soldado, y saburai, fidalgo, noble, o también Bomem Bourado, persona digna de honores. Otros nombres citados para designar al soldado o al guerrero son Tsutsquamono, soldado u hombre de guerra, Mononofu, soldados, y Musa, soldado armado. Es importante resaltar este dato, pues en aquel tiempo, samurái nombraba aún a personas que no guardaban relación alguna con tareas militares. El vocabulario clasificaba al samurái como miembro de la nobleza y comparaba sus modales con los del gentleman inglés. Esta valoración, hecha por los visitantes europeos, desapareció casi por completo hasta bien entrado el siglo XIX, y así el legado inglés de Sir Rutherford Alcock describió al samurái como el arrogante funcionario del shogun, que se caracteriza sobre todo por beber demasiado sake y por poner a prueba el filo de su espada con perros y mendigos. Nitobe Inazo, con su primera obra publicada en lengua inglesa,
Bushido, The Soul of Japan, 1899, fue el primero en fijar por escrito una imagen positiva de los samuráis que perduraría en Occidente. A través de este libro, así como de los relatos e informes de comerciantes, diplomáticos y científicos extranjeros, el vocablo samurái llegó a Europa y se extendió de tal manera que ya desde los años 30 del siglo XX figuraba en casi todas las enciclopedias y compendios lexicográficos. La expresión bushi suele entenderse comúnmente en Occidente como una derivación de la palabra bushido, con lo cual el camino del guerrero es descrito en el sentido de una moral y un modo de vida específicos. Los diccionarios del ramo registran dos variantes de significado que dimanan en un caso de las labores del sujeto en cuestión y en el otro de su estatus. Así, bushi se refiere a aquellos que dominan el arte de la guerra, bugei, y también a aquellos que ocupan un lugar central en organizaciones militares o en la sociedad por encima del populacho, shojin. Pero estas connotaciones militares, en su mayoría, reflejan el contenido semántico original del vocablo y de las dos sílabas que lo componen solo de forma incompleta. La primera sílaba, bu, en chino, wu, del binomio sino-japonés bushi, significa, según antiguos diccionarios chino-alemán, militar, soldado, en oposición a civil, y su combinación con shi, en chino shi, fue traducida en sentido peyorativo como verdugo, una restricción semántica que no concuerda en absoluto con el significado del término que adoptó el japonés antiguo. En contra de las interpretaciones anteriores, según las cuales los bushi tendrían su origen en las revueltas de los señores de la guerra contra la nobleza cortesana, las investigaciones más recientes subrayan su función de guardianes del orden, que ejercían un poder, por así decirlo, benevolente. Por ello, y con razón, el guerrero bushi y el sabio bujin suelen hoy equipararse toda vez que conforman las dos columnas fundamentales del Japón antiguo, el Estado y la sociedad. Guerreros y sabios guardan, pues, una estrecha relación funcional de cooperación. El término bushi se menciona en este mismo sentido en obras japonesas de la antigüedad, tales como el Shoku Nihongi, donde puede leerse un apunte referido al año 721. La Casa Real, Kokka, otorga un especial reconocimiento al sabio y al guerrero. Shimomura, 1993, 10. La segunda sílaba del binomio shi, en chino shir, tal como aparece en los anales más antiguos redactados en lengua china, designa por sí sola lo que el vocablo entero, al caballero noble formado en el confucianismo que brinda protección y mantiene el orden, y ello conforme a su doble función de soldado y funcionario. Este dualismo íntimo que conforma el concepto bushi explica por qué la clase guerrera pudo desempeñar un papel dominante en la sociedad japonesa de la Edad Moderna. W. Naumann, 1998, 142. Yamaga Shoko, el gran teórico confucionista del Bushido en el período Edo, expresó esta bipolaridad funcional del bushi con las palabras: no es posible que los bushi simplemente poseyeran una serie de virtudes guerreras y civiles y no llegaran a manifestarlas y llevarlas a la práctica. Tsunoda, 1958, primero 399. Según este ideal, el samurái no era solamente un héroe guerrero, sino también un educador social que debía servir de ejemplo al resto de clases de la sociedad feudal, lo cual le servía para justificar su posición privilegiada como miembro de una clase no productiva. Los 47 Ronin
leales a su señor, actuaron dentro de este marco pedagógico, a pesar de que su hazaña representaba un modelo emocional contrario al ideal racionalista del guerrero en una sociedad pacífica. Por último, la leyenda de los 47 samuráis plantea una pregunta que apunta al cotejo intercultural de dos sistemas feudales. ¿Hubiese sido factible la venganza de los 47 Ronin en la Europa medieval? ¿Fueron los samuráis japoneses realmente los caballeros del lejano oriente, como afirmó Richard History, quizá con cierta ligereza, en el subtítulo de su vieja obra? Estos interrogantes no resultan fáciles de responder, pues, en realidad, la discusión discurre en dos niveles diferenciados: el del sistema feudal y el de sus protagonistas, los samuráis y caballeros. El historiador Otto Hintze propone una definición según la cual puede hablarse de feudalismo siempre y cuando el momento histórico en cuestión incluya las tres condiciones siguientes: en el terreno militar, el desarrollo de una clase guerrera concreta, culta y unida al soberano por lazos de lealtad dentro de una relación basada en un contrato de particular a particular. En el terreno socioeconómico, el desarrollo de un sistema agrario feudal que garantice a la clase guerrera unos ingresos en forma de renta independiente de su trabajo, y en el ámbito político-administrativo, la descentralización y la cesión de ciertos derechos soberanos a los poderes locales. Según los trabajos del afamado medievalista japonés Asakawa Kan'ichi Hintze y tras él el historiador norteamericano John W. Hall, acertaron al concluir que existía un paralelismo notable entre el feudalismo europeo y el japonés. Las últimas investigaciones han confirmado en lo esencial esta compatibilidad fundamental de ambos sistemas y, sobre todo, en los últimos años, han puesto de relieve semejanzas y diferencias entre países y periodos determinados de manera convincente. Pero la cuestión de las fechas de inicio y final del feudalismo en Japón sigue siendo un asunto discutido. Los soldados del periodo Nara Tsutomu reunían los criterios apuntados por Hintze solo en parte. Se trataba en realidad de guerreros a tiempo parcial y, como clase específica, no ostentaban ningún poder sobre las masas de campesinos que formaban las tropas de infantería. Además, el estrecho vínculo personal, tal como aparece en la leyenda de los 47 samuráis y como fue recalcado por Asakawa en los años 20, no constituyó un carácter típico del feudalismo japonés hasta la era Sengoku, 1478-1573. En estos años de guerra civil permanente, que cabría mejor denominar como guerra de guerreros, los cambios de gobierno que se producían cuando no se recompensaba convenientemente a los soldados o no se les otorgaba el reconocimiento debido por los servicios prestados fueron moneda corriente. En el shogunato Tokugawa sí se mantuvieron los caracteres constitutivos de un sistema feudal citados arriba, pero lo hicieron sometidos a una clara tendencia hacia el fortalecimiento del poder central. A la autoridad de este poder tuvieron que rendirse también los 47 samuráis al final de su aventura. A pesar de la nutrida controversia que surgió en la opinión pública de Edo sobre la legitimidad de su conducta y en torno a la justa proporción del castigo que se les impuso. La perspectiva comparativa topa con sus propias fronteras de manera ostensible al tratar el tema de las inclinaciones mentales y religiosas de caballeros y guerreros en los sistemas feudales. Como es natural, los lazos de fidelidad, las hostilidades y los actos de venganza fueron también propios de la Europa medieval. En la Francia de mediados del siglo XVI, los homines legi adquirían su formación dentro del círculo eclesiástico,
de alguna autoridad a la que debían fidelidad a todo trance. En caso de conflictos de lealtad prevalecía el lazo personal sobre cualquier otro contacto, pero el sacrificio incondicional y las consecuencias mortales que éste pudiese acarrear tenían un límite marcado por la religión cristiana, según la cual el caballero no era dueño de su propia vida. De esta forma, el suicidio, aun con fines de restablecimiento del honor, quedaba expresamente prohibido. A esta visión cristiana se oponía en Japón el budismo zen, al que el samurái estaba estrechamente ligado, con sus características de fugacidad y vanidad de la existencia. Así, en Japón no existían limitaciones de signo ético o religioso que impidiesen salvaguardar la honra y el honor, meijo, de la persona o del grupo de pertenencia, mediante el suicidio cuando no quedaba otra salida. El hecho de que la pena impuesta a los 47 ronin se celebrase en forma de ritual, seppuku, y constituyese todo un acontecimiento social es, además, un claro indicio de la importancia de la solidaridad grupal que, en este caso extremo, implica la propia muerte voluntaria. El relato de los 47 samuráis y las leyendas subsiguientes dan lugar, como ya hemos visto, a perspectivas muy diversas a las que una historia breve de la casta guerrera japonesa no puede hoy dejar de atender. En ningún momento encarnaron los samuráis bushi una clase social homogénea con deberes militares y administrativos específicos. Sus tareas como vasallos de un señor de rango más alto fueron fruto de una negociación constante, conforme a la cual se transformaron y estipularon una y otra vez. Así, los cambios en el Estado y en la sociedad llevados a cabo por y para los samuráis mediante determinados instrumentos e instituciones de control deben ser tenidos en cuenta en todo momento. De ellos se derivan las tensiones, en ocasiones dramáticas, propias de cada época y que impregnan, sin excepción, la historia de la casta guerrera japonesa que sigue a continuación.